La mañana amanecía lentamente sobre los campos dorados de Santa Lucía del Valle. Los primeros rayos del sol se colaban entre los ventanales altos de la hacienda Ramírez, donde la brisa fresca del campo traía consigo el canto de los gallos y el aroma de tierra mojada. En la galería principal dormía un piano antiguo, cubierto por una tela bordada con flores ya descoloridas por el tiempo. Aquel instrumento no era decorativo. Era un guardián silencioso de recuerdos, especialmente para Isabel. Isabel Ramírez, hija única de una familia adinerada del interior, despertó con el corazón en calma y la mente repleta de melodías. Sus pies descalzos tocaron el suelo de madera con la ligereza de quien lleva una vida serena. Se puso un vestido sencillo, de algodón blanco, y trenzó su cabello con la misma delicadeza con la que solía tocar el piano. Sin saludar a nadie, cruzó los pasillos de la casona hasta llegar a su rincón favorito, el piano de la abuela Carmen. Se sentó sin prisa, retiró la tela con cuidado y cerró los ojos. Dejó que sus dedos encontraran las teclas por sí solos, como si cada nota viviera ya dentro de ella, esperando ser liberada. No sabía leer partituras ni conocía teoría musical. Todo lo que tocaba lo sentía, lo soñaba, lo escuchaba en el viento. Cada nota era un susurro del alma. Tocaba como quien reza, como quien recuerda. A pesar de su apellido y su posición social, Isabel nunca se interesó por la vida sofisticada de las capitales. Prefería los atardeceres largos, el aroma a limonero y las tardes solitarias en el salón, donde el piano era su único compañero. Sus padres, don Enrique y doña Teresa, eran tradicionales y reservados. Él, un hombre de pocas palabras y mirada firme. Ella, dulce pero práctica, veía la música como una distracción más que como un talento. Nadie comprendía del todo lo que aquel instrumento representaba para Isabel. Casi todos los amigos de infancia de Isabel se habían marchado o casado. Ella permanecía allí, en la hacienda, donde cada rincón tenía su eco y cada día era igual al anterior. Pero esa rutina tranquila se vería interrumpida por una visita inesperada. Valeria, su prima de la capital, llegó esa tarde en una camioneta polvorienta, con maletas coloridas y un brillo eléctrico en los ojos. Siempre vestía como si fuese a una gala, incluso en medio del campo. Con voz entusiasta, entró a la casa como un torbellino y extendió un sobre brillante frente a Isabel. «Isa, esta semana hay una gala benéfica en la ciudad. Tienes que venir conmigo». «¿Una gala?», preguntó Isabel confundida. «Sí, y además habrá un concurso musical. Dicen que Rafael Monteleón estará allí». Isabel frunció el ceño. El nombre no le decía nada, pero el tono de Valeria bastaba para entender que se trataba de alguien importante. La insistencia de su prima fue tal que terminó aceptando la invitación casi sin darse cuenta. Quizás por curiosidad, o por esa inquietud muda que la acompañaba últimamente, ese susurro interior que la empujaba a hacer algo distinto. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y desconcierto. Valeria se encargó de todo: vestidos, peinados, zapatos, pasajes. Isabel solo observaba, sintiéndose como una visitante en su propia vida. Nunca había salido del valle para un evento de ese tipo, y menos para uno donde la música era protagonista. «¿Vas a tocar?», preguntó Valeria un día casi de broma. «¿Yo? No. ¿Por qué no? Sería maravilloso. Imagina, la chica misteriosa del campo que llega y deja a todos boquiabiertos», dijo con una sonrisa provocadora. Isabel rió, pensando que era una locura. Pero esa noche, cuando todos dormían, volvió al piano. Cerró los ojos y tocó una melodía suave, como si estuviera preparando el alma para algo que aún no comprendía. Cuando llegó el día del viaje, Isabel contempló por última vez el paisaje de su infancia desde la ventana de la camioneta. El campo se alejaba y el horizonte cambiaba de color. Pronto, los caminos de tierra se convirtieron en avenidas, los árboles en edificios y el silencio en un murmullo constante. La capital la recibió con luces, autos veloces y rostros apurados. Nunca había visto tanto movimiento.
La mansión donde se hospedarían era enorme, repleta de mármol, vitrales y estatuas que la hacían sentirse pequeña. Esa noche, mientras recorría sola los pasillos de la casa, encontró un piano de cola en una sala secundaria. Sin pensarlo, se sentó y comenzó a tocar. Desde el segundo piso, sin que ella lo notara, una figura solitaria la observaba en silencio. Rafael Monteleón apoyó una mano en la barandilla, intrigado por aquella música que no parecía ensayada, pero que le había detenido el paso por completo. La noche siguiente llegó con una elegancia casi intimidante. Desde temprano, la mansión de los Monteleón se convirtió en un desfile de automóviles lujosos, vestidos de gala y voces suaves que se deslizaban como humo entre los pasillos. Isabel observaba todo desde la ventana de su habitación, con el corazón retumbando como tambor. Aún no comprendía por qué había aceptado ir. Se sentía como una intrusa en un lugar que no hablaba su idioma. Valeria, por supuesto, parecía en su elemento. Caminaba de un lado a otro envuelta en un vestido rojo ajustado, retocando su maquillaje frente al espejo y hablando sin parar. Isabel, en cambio, llevaba un vestido largo color marfil, sencillo pero hermoso, con el cabello trenzado de manera natural. No usaba joyas, no sabía caminar en tacones, pero algo en su expresión serena la hacía resplandecer sin esfuerzo. ¿Estás lista?, preguntó Valeria, asomándose a su habitación. ¿No lo sé? Perfecto. Es exactamente así como empiezan las buenas historias. La gala se celebraba en el teatro principal de la ciudad, un edificio majestuoso con columnas de mármol y techos pintados a mano. Al llegar, Isabel sintió cómo su cuerpo se tensaba. Todo era deslumbrante, desde los candelabros hasta los espejos dorados que multiplicaban los rostros elegantes que iban llegando. Los hombres lucían trajes oscuros de corte impecable, y las mujeres, vestidos que relucían como gemas bajo la luz cálida del salón. Valeria se movía con desenvoltura entre los invitados, saludando aquí y allá, mientras Isabel se quedaba unos pasos detrás, sintiéndose fuera de lugar. Muchos la miraban con curiosidad, algunos con desdén. Su acento del interior, su manera de caminar, incluso su sonrisa tímida, la hacían parecer distinta. Y en ese ambiente, ser distinta no siempre era bien recibido. «Mira, ahí está él», murmuró Valeria, señalando discretamente a un hombre que conversaba con un pequeño grupo junto al escenario. «¿Quién?» «Rafael Monteleón, el anfitrión, el que financia todo esto». Isabel lo reconoció enseguida. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior, escuchándola desde el piso superior. Aunque no podía explicarlo, sintió una punzada en el pecho. Rafael tenía algo que lo separaba del resto: su postura tranquila, sus gestos medidos y unos ojos oscuros que parecían observarlo todo sin perderse nada. Cuando subió al escenario, para dar la bienvenida a los presentes, su voz llenó el teatro con una firmeza suave. Agradeció la asistencia, explicó el propósito solidario de la gala y presentó el concurso musical que se celebraría esa noche como parte del evento. «Esta noche no buscamos perfección», dijo mirando al público, «sino verdad. Queremos escuchar no solo técnica, sino alma». Isabel tragó saliva. Era como si esas palabras hubieran sido pronunciadas para ella, pero el miedo no la dejaba moverse. Durante el cóctel previo, varios asistentes comenzaron a inscribirse para participar. Valeria, con su habitual audacia, tomó uno de los formularios y lo puso frente a Isabel. «Hazlo». «No puedo». «¿Y si nadie se ríe? ¿Y si se conmueven, como lo hizo él anoche?», susurró con una mirada cómplice. Isabel no contestó, solo tomó la pluma. Escribió su nombre con mano temblorosa: Isabel Ramírez, Santa Lucía del Valle. Un trazo que sellaba un destino que ella aún no imaginaba. La lista de participantes era larga y el nivel altísimo. Uno a uno, pianistas jóvenes y ambiciosos subieron al escenario para interpretar piezas famosas, obras complejas que arrancaban aplausos educados. Todos eran técnicamente brillantes.
Pero Isabel sentía que les faltaba algo, algo que ella no sabía nombrar, pero que oía cada vez que tocaba sola. Julia Medina fue una de las últimas en presentarse antes del descanso. Deslumbrante en su vestido verde esmeralda, ejecutó una obra de Chopin con una maestría impecable. Su actuación fue ovacionada. Cuando regresó al salón, caminó junto a Isabel sin mirarla. «Suerte», dijo, sin emoción. «Vas a necesitarla». Finalmente, el nombre de Isabel fue llamado por los altavoces. El teatro guardó silencio, como si aquel nombre no figurara en la lista de los esperados. «Del Campo», susurraron algunos. «¿Quién es?», preguntaron otros. Ella se puso de pie, sintió sus piernas flaquear, pero dio cada paso con calma. Había aprendido a confiar en sus silencios. Subió al escenario y vio el enorme piano de cola esperándola. El mismo que la había mirado anoche desde lejos. Sus dedos temblaban al rozar las teclas. Cerró los ojos. No había partitura. No había plan. Solo recuerdos. Solo emociones. La primera nota fue apenas un suspiro, pero pronto una melodía empezó a surgir, dulce y profunda. El teatro, hasta entonces inquieto, se quedó inmóvil. No era una obra famosa, era una historia contada sin palabras, una verdad desnuda, y Rafael, sentado entre la multitud, no apartó la vista de ella ni un segundo. La melodía brotaba de las manos de Isabel como un susurro que se volvía río. No era una pieza conocida ni seguía una estructura formal, pero tenía algo que ninguno de los asistentes esperaba: verdad. Cada nota era una confesión íntima, una emoción desbordada. Y sin embargo, no era grandilocuente. Era sencilla, como una carta escrita desde el corazón. El teatro, que minutos antes estaba colmado de murmullos, risas discretas y comentarios técnicos, ahora se hallaba en un silencio absoluto. Ni los camareros se movían, ni las respiraciones se atrevían a alzarse por encima de aquel piano. Los ojos de Rafael Monteleón estaban fijos en ella, pero no con curiosidad, sino con un tipo de atención rara, como si reconociera algo que había perdido. Isabel mantenía los ojos cerrados, no por miedo, sino porque así escuchaba mejor. En su mente no estaba en ese escenario iluminado. Estaba en la sala de su abuela, rodeada de olor a madera antigua y viento del campo. Estaba de nuevo en su mundo, tocando para sí misma, sin testigos ni exigencias. Y, aún así, por primera vez, alguien la estaba escuchando de verdad. Cuando la última nota se desvaneció, quedó suspendida en el aire como una pluma que tarda en tocar el suelo. Nadie se movió, nadie habló. Por un instante eterno, el silencio fue más poderoso que cualquier aplauso. Luego, alguien exhaló. Y entonces, como una ola que rompe el dique, los aplausos estallaron. Fueron espontáneos, emocionados. Algunos se pusieron de pie. Otros miraban alrededor, sorprendidos por las lágrimas en sus propios rostros. Isabel abrió lentamente los ojos, desorientada, como si acabara de despertar de un sueño. El rostro de Rafael se mantenía sereno, pero sus palmas seguían aplaudiendo, con una expresión que mezclaba admiración y nostalgia. Isabel se levantó del banco con torpeza, hizo una pequeña reverencia y bajó del escenario sin mirar a los lados. En su pecho, el corazón golpeaba con fuerza. No entendía qué había pasado, pero sabía que algo había cambiado. Detrás del escenario, Valeria la esperaba con los ojos brillantes. La abrazó fuerte, susurrándole al oído: «Lo hiciste, Isa. Hiciste que todos sintieran lo que llevas dentro». Nadie pudo fingir esta vez, pero no todos estaban conmovidos. Julia Medina observaba desde una esquina, con el ceño fruncido y las manos apretadas contra su bolso. Su presentación perfecta había sido opacada por una muchacha que no sabía siquiera nombrar las notas. Para ella, eso era inadmisible. La tensión no tardó en manifestarse. Durante el cóctel que siguió a las presentaciones, varios críticos y asistentes se acercaron a Isabel con preguntas.
Querían saber de dónde venía, quién la había formado, qué influencias musicales tenía. ¿Estudiaste en el extranjero? ¿Quién fue tu maestro? ¿Qué estilo fue esa pieza? ¿Minimalismo moderno? Isabel respondía con timidez, sin pretender impresionar. No estudié música, solo toco lo que siento. Algunos sonreían con simpatía, otros con escepticismo. Un productor murmuró algo sobre autenticidad mientras anotaba su nombre. Pero otros asistentes, sobre todo del círculo académico, murmuraban entre sí con desdén, como si todo hubiera sido un truco emocional sin verdadero mérito. Fue en ese ambiente confuso que Rafael se acercó. Llevaba una copa en la mano, pero su postura no era la de quien busca impresionar. Se detuvo frente a Isabel y la miró con una sonrisa leve. «Isabel, ¿verdad?» «Sí. Tu música no se parece a nada que haya escuchado en mucho tiempo. Gracias por compartirla». Ella bajó los ojos, sin saber qué decir. Rafael la observó unos segundos más. Luego levantó la copa en su dirección. A veces, lo más valioso es lo que no se puede explicar. Y se alejó con la misma calma con la que había llegado, dejando tras de sí un murmullo de miradas que ahora no solo apuntaban a Isabel por su talento, sino por haber captado la atención del mismísimo Monteleón. Julia, desde la distancia, no apartó la vista de aquella escena. El respeto que Rafael mostraba hacia Isabel la irritaba aún más que la ovación del público. Para ella, aquella chica del campo era una amenaza, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Isabel, en cambio, se sentía extraña. Agradecida, sí. Emocionada, también. Pero por dentro no estaba del todo segura de merecer todo aquello. ¿De verdad había tocado también? ¿O era solo el encanto de lo inesperado? Valeria insistía en que la gente estaba hablando solo de ella. Pero Isabel no buscaba fama. Lo único que deseaba era entender por qué esa noche había sentido algo tan diferente al tocar, como si su alma por fin hubiera sido escuchada. La mañana en la ciudad amaneció con un gris elegante que envolvía los edificios como una niebla lenta. Isabel aún estaba en su habitación, sentada frente a la ventana, sin poder procesar del todo lo vivido la noche anterior. Había dormido poco, y no por incomodidad, sino por la cantidad de emociones que se agitaban en su pecho. Los aplausos, las preguntas, las miradas. Todo había sido demasiado para alguien que nunca buscó ser el centro de nada. Valeria, por supuesto, estaba radiante. «Isa, no tienes idea de lo que provocaste. Todos hablan de ti». Los portales de noticias mencionan la pianista del alma como si fueras una leyenda urbana. Isabel sonrió apenas, sin saber si sentirse orgullosa o abrumada. Le preocupaba más el hecho de que no se sentía artista ni pianista. Solo había tocado como siempre lo hacía. Lo que pasó después era un misterio para ella. Mientras desayunaban en silencio, un mensajero llegó con una nota elegante. Llevaba el sello personal de Rafael Monteleón. Isabel la abrió con manos temblorosas. El texto, breve y directo, decía: «Señorita Ramírez, ayer me regaló un momento que no olvidaré. Si no tiene compromiso esta tarde, me gustaría conocer el lugar donde nacen melodías como la suya. RM». Valeria chilló como una adolescente. «¿Qué significa eso? ¿Que quiere ir a la hacienda? Isa, esto es enorme». Pero Isabel no compartía el mismo entusiasmo. La idea de que alguien como Rafael conociera su mundo, tan simple y tan íntimo, le causaba vértigo. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a decir que sí. 2 días después, una camioneta negra cruzaba los caminos de tierra de Santa Lucía del Valle. Rafael viajaba en silencio, observando el paisaje como si quisiera memorizarlo. A su lado, Isabel se mantenía callada, nerviosa pero serena. El contraste entre él y ese entorno era notorio. Su reloj de diseñador parecía fuera de lugar entre los árboles y las cercas de madera. Pero su mirada no tenía arrogancia. Tenía curiosidad. Cuando llegaron a la hacienda, Isabel le mostró la casa con sencillez. Rafael admiraba los detalles: los pisos gastados por los años,
los muebles antiguos, las fotografías familiares enmarcadas con cariño. No era lujo, pero había historia, había alma. Finalmente, lo llevó hasta la sala principal. Allí, el piano de la abuela Carmen reposaba como un animal dormido. Rafael se acercó, lo acarició con respeto y preguntó: ¿Es aquí donde aprendiste? No aprendí, solo escuchaba. El piano me hablaba y yo respondía. Rafael se sentó en un sofá, sin hablar más. Isabel, algo insegura, se sentó frente al piano y comenzó a tocar. Esta vez no hubo público, ni vestidos de gala, ni luces doradas. Solo la brisa entrando por las ventanas y el sonido de las teclas llenando la habitación. Cuando terminó, Rafael estaba visiblemente conmovido. ¿Sabes lo que tienes?, preguntó. No lo sé. Autenticidad. Y eso no se enseña. Pasaron horas hablando. Isabel le contó de su infancia, de su abuela, de cómo había empezado a tocar sin saber por qué. Rafael, por su parte, compartió su historia. Había sido pianista antes de convertirse en empresario. Pero el mundo de los negocios lo había tragado, alejándolo de su verdadera pasión. Ver a Isabel tocar le había recordado por qué se enamoró: de la música. Al caer la tarde, pasearon por los campos. Rafael caminaba con torpeza entre la tierra y las raíces, pero no se quejaba. Isabel lo guiaba con naturalidad. Hablaban poco, no hacía falta llenar el aire de palabras. Antes de marcharse, Rafael se detuvo en la entrada de la casa. Miró a Isabel con una expresión diferente. No era solo admiración, era algo más profundo, algo que él mismo parecía descubrir por primera vez. Voy a organizar otro evento la próxima semana, más íntimo, con músicos de verdad. Me encantaría que tocaras allí. ¿Yo? Sí, pero no como concursante, como invitada. Isabel no supo qué responder. Solo asintió, sintiendo que aquel hombre no la veía como una rareza, sino como alguien valiosa. Cuando la camioneta desapareció por el camino de regreso, Isabel permaneció de pie en el porche, con Mitiño, los brazos cruzados. El cielo comenzaba a oscurecer y una brisa suave le enredaba el cabello. Por primera vez sentía que algo nuevo estaba naciendo. Y no era fama ni reconocimiento, era otra melodía, una que aún no sabía tocar. El salón donde se celebraría el nuevo evento no tenía nada que ver con la pomposidad del teatro anterior. Era una casa de música antigua, con techos de madera oscura, lámparas bajas y sillas alineadas en semicírculo, como si todos estuvieran convidados a una conversación íntima. Rafael había cuidado cada detalle. Quería que esa noche fuera un homenaje a la autenticidad. Y en el centro de esa idea estaba Isabel. Llegaron temprano. Rafael la recibió con una sonrisa tranquila y una mano extendida. No hubo fotógrafos, ni prensa, ni competencia. Solo músicos, amigos cercanos y amantes del arte de verdad. Isabel vestía de manera sencilla, con un vestido azul profundo que le daba la apariencia de un mar sereno. Su cabello recogido dejaba ver la firmeza en su mirada, aunque por dentro las dudas seguían revoloteando. Antes de comenzar, recorrió discretamente el lugar. Escuchó fragmentos de conversaciones entre invitados, algunos conocidos del mundo académico, otros simplemente apasionados por la música, y aunque la atmósfera era más cálida, todavía sentía esa brecha invisible entre su origen y aquel mundo. ¿Segura que quieres hacerlo?, preguntó Rafael al verla respirar hondo. Detrás del escenario. No lo sé, pero ya estoy aquí. Las presentaciones comenzaron con pequeños ensambles, duetos de cuerdas, una cantante lírica que interpretó una pieza desgarradora. Isabel, desde el fondo, escuchaba con atención, no para compararse, sino para entender. Cada artista parecía tener algo que decir, pero también una carga que llevar. Técnica, presión, exigencia. Cuando le tocó el turno, la anunciaron sin énfasis: Isabel Ramírez, pieza libre. Algunos giraron el rostro con curiosidad,
Otros ya la conocían por el revuelo de la gala anterior. Se sentó frente al piano con la calma que había aprendido en el campo. Cerró los ojos y recordó una escena de su infancia, una tarde lluviosa, el piano de su abuela y su voz contándole historias sin palabras. De ahí brotó la primera nota, suave, vulnerable, como si pidiera permiso para existir. Pero a los pocos segundos, la sala fue suya. Cada tecla era una caricia, cada pausa, un suspiro compartido. No interpretaba una obra ajena. Era su historia, su casa, sus vacíos. Y quien escuchaba lo sabía. Al finalizar, hubo un silencio largo, no incómodo, sino reverente. Rafael fue el primero en aplaudir. Luego, los demás se sumaron, con sonrisas contenidas y ojos brillantes. Pero no todos estaban impresionados. Julia Medina, que había sido invitada por cortesía profesional, observaba desde una esquina. Llevaba semanas digiriendo lo ocurrido en la gala anterior. Ver a Isabel nuevamente ser ovacionada la enfurecía. No porque fuera mala, porque no lo era, sino porque era diferente, impredecible, incómoda, y en esa incomodidad muchos hallaban verdad. Ella no. Durante la recepción posterior, Isabel conversaba con algunos músicos que se le acercaban con respeto. Compartían experiencias, hablaban de inspiración, de emociones. Por primera vez, no se sentía intrusa, hasta que llegó Julia. Isabel, fue conmovedor, dijo con una sonrisa cortés, demasiado perfecta. Aunque, ¿cómo haces para tocar sin leer una sola nota? No lo sé, solo escucho lo que siento. Debe ser agotador no saber si repetirás lo que hiciste. ¿No te preocupa fallar? La pregunta fue lanzada como un dardo, sutil pero venenoso. Isabel sostuvo la mirada unos segundos. No, porque no toco para demostrar nada. Toco para recordar quién soy. Julia forzó una sonrisa y se alejó sin más. Pero no era la última vez que intentaría desestabilizarla. Esa noche, antes de despedirse, Rafael la acompañó hasta la puerta. Caminaban juntos bajo el cielo estrellado, sin decir mucho. Él parecía querer decir algo, pero se contuvo. Isabel, aún conmovida, solo alcanzó a decir: «Gracias por invitarme. Nunca imaginé que este mundo tuviera espacio para alguien como yo». Rafael la miró con suavidad. «Este mundo necesita más de lo que tú das, aunque algunos aún no lo sepan». Cuando Isabel subió al coche que la llevaría de regreso, se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Su reflejo se mezclaba con las luces de la ciudad, y por dentro algo se quebraba y al mismo tiempo se fortalecía. Sabía que lo que había comenzado como un impulso, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho mayor, y también sabía que el camino por delante no sería fácil. La sala del Conservatorio Real se llenaba lentamente de murmullos y perfumes. Aquel concierto de clausura no era un evento cualquiera. Era una celebración exclusiva para artistas consagrados y figuras influyentes del mundo musical. Rafael Monteleón, como patrocinador principal, había sugerido incluir una participación especial fuera del programa oficial. Lo dijo casi como un suspiro, pero los organizadores accedieron. Confíen, será algo que no olvidarán. Isabel, al enterarse, sintió que el corazón se le escapaba del pecho. No era timidez, era temor de no estar a la altura, de no pertenecer. Pero algo dentro de ella también ardía con deseo. Ya no era la chica que tocaba escondida. Ahora sabía que su música tenía eco en otros corazones. La noche del concierto llegó en silencio, envuelta en un vestido azul medianoche que parecía flotar con cada paso. Su cabello suelto caía sobre los hombros, enmarcando su rostro sereno. Valeria la había ayudado a prepararse, emocionada como siempre, pero esta vez respetando la quietud de su prima. Tras bastidores, Rafael se acercó. «¿Estás lista?» «No». «Sé si se puede estar lista para algo así». «Entonces haz lo que sabes hacer. Habla con las teclas. Ellas no te piden permiso». El programa avanzó con piezas magistrales.
Grandes intérpretes brillaban con sus talentos y técnicas imponentes. Pero algo faltaba. Cada interpretación era impecable, sí, pero carente de alma. El público, aunque aplaudía con cortesía, no parecía emocionarse de verdad. Entonces, sin previo aviso, se anunció: una participación especial, Isabel Ramírez, desde Santa Lucía del Valle. Algunos rostros mostraron desconcierto, otros sonrieron con burla. La chica del campo, la que no leía partituras. ¿Qué hacía allí, entre virtuosos? Isabel subió al escenario con pasos lentos, como quien no quiere interrumpir un sueño. Se sentó frente al gran piano de cola, cerró los ojos y esperó. Silencio. Respiró y tocó. La primera nota fue tenue, casi imperceptible. Luego otra, más firme. Y después, un torrente dulce y melancólico de melodías que no estaban escritas en ningún lugar, pero que hablaban con claridad. Era una composición que jamás había ensayado, nacida en ese instante, inspirada en una emoción que ella misma no comprendía del todo. En la segunda parte de la pieza, justo cuando la tensión comenzaba a crecer, una tecla se rompió. El sonido falló. Un hueco abrupto en medio del flujo perfecto. Isabel sintió el pánico ascenderle por la garganta. Todo se congeló. La sala entera contuvo el aliento. Por una fracción de segundo pensó en levantarse y huir, pero no lo hizo. Volvió a respirar y, sin mirar la tecla dañada, modificó el curso de la melodía. Introdujo un giro inesperado, cambió el tono, transformó la falla en una nueva ruta. Y esa nueva música fue aún más profunda, más honesta, más viva. El público, lejos de notar el error, sintió que algo irrepetible estaba ocurriendo. Las lágrimas comenzaron a correr por algunos rostros en las primeras filas. Rafael, desde su asiento, la miraba con el corazón en la mano. No por el talento, no por el aplauso, sino por la verdad que Isabel había logrado transmitir incluso desde el error. Cuando la última nota se desvaneció, no hubo un solo sonido en el salón, ni una tos, ni un movimiento, solo un silencio denso, lleno, imposible de fingir. Y entonces un aplauso solitario rompió la quietud, luego otro, y otro más, hasta que la sala entera estalló en ovación. Isabel se quedó sentada, respirando entrecortado, con las manos aún sobre las teclas. Miró hacia el público y no supo cómo interpretar tantas emociones al mismo tiempo. De pie, agradeció con una reverencia pequeña, casi tímida, y bajó del escenario. Detrás, Rafael la esperaba. No dijo nada, solo la abrazó, largo, firme. Eso fue una conversación con el alma, susurró al oído. Casi me detengo cuando falló la nota, confesó ella. Y menos mal que no lo hiciste. Fue tu nota imposible la que hizo que todos se callaran y comenzaran a escuchar de verdad. Esa noche, Isabel no durmió. Se quedó sentada frente a la ventana del hotel, observando la ciudad desde lo alto. La calle abajo parecía otra música, caótica, viva, imperfecta. Por primera vez, entendía que no había un solo camino para llegar al corazón de la gente, que no hacía falta saberlo todo para decirlo todo, y que, a veces, una nota rota podía abrir una puerta que ninguna perfección lograría tocar. El eco del concierto aún flotaba en la ciudad cuando Isabel regresó a la hacienda. No hubo entrevistas ni ruedas de prensa. Rafael se aseguró de que todo terminara en silencio, como debía ser. Para Isabel, no se trataba de fama ni de reconocimiento. Lo único que deseaba era volver a la tierra que conocía, quitarse los zapatos, pisar el pasto húmedo y sentarse una vez más frente al piano de su abuela. Los días que siguieron fueron tranquilos. Cada amanecer era recibido con una taza de café caliente y una melodía nueva. Isabel no tocaba para nadie, tocaba para ella, para sanar, para entender. Aquel momento de incertidumbre en el escenario, la nota rota,
le había enseñado más que cualquier ovación. Comprendió que su fuerza no venía de evitar el error, sino de transformarlo. Rafael la visitó poco después, sin previo aviso. Llegó con ropa sencilla, sin escoltas, como si buscara dejar atrás todo lo que el mundo esperaba de él. Isabel lo recibió en la galería con una sonrisa suave, como quien saluda a alguien que ya no necesita presentaciones. «No podía irme sin volver a escucharte aquí», dijo él señalando el piano cubierto. «Hoy no traje música, solo ganas de caminar». Salieron por los campos al atardecer. El cielo se teñía de naranja y violeta, y el aire olía a tierra recién regada. Hablaron poco. Rafael no era un hombre de muchas palabras, y eso a Isabel le gustaba. Con él no sentía la presión de llenar silencios. Bastaba con compartir el mismo aire. En medio del camino, Rafael se detuvo. Miró el horizonte como si buscara una señal invisible y luego giró hacia ella. «Isabel, cuando te escuché por primera vez, no fue tu música lo que me impactó». «¿No?», preguntó, sorprendida. «Fue tu silencio. Ese instante antes de mí no necesité tocar. Me di cuenta de que estabas completa, aunque estuvieras sola». Isabel bajó la mirada, conmovida. Nunca había pensado en eso. «¿Y tú? ¿Estás completo?», se atrevió a preguntar. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero cuando estoy contigo, siento que escucho mejor. No solo la música, también lo que llevo dentro». Volvieron a la hacienda cuando ya era de noche. Compartieron la cena en la cocina, entre risas suaves y gestos simples. Rafael ayudó a secar los platos, mientras Isabel guardaba el pan en un paño de flores. La escena era doméstica, casi improvisada, pero en ese pequeño momento cotidiano había más verdad que en cualquier gala. Antes de despedirse, Rafael se acercó al piano. «¿Puedo?», preguntó. Isabel asintió. Él se sentó, tocó unas pocas notas. Torpe, inseguro. Nada parecido a los pianistas que ella había escuchado. Pero también honesto, como si cada error llevara su propia historia. Cuando terminó, ambos rieron. No por burla, sino por ternura. «Tal vez no nací para esto», dijo él. «Tal vez no nacimos para seguir los moldes», respondió ella. El silencio entre los dos era diferente ahora. No había tensión. Había espacio. Rafael la miró con una mezcla de admiración y algo más difícil de nombrar. Algo que crecía cada vez que estaban cerca. «Isabel, no quiero solo admirarte desde lejos». «¿Y qué quieres?». «Estar cerca, caminar contigo, aunque a veces no entienda el ritmo». Ella no respondió de inmediato. Observó su rostro, tan distinto al de aquel hombre inalcanzable que había visto por primera vez en la gala. Ahora era alguien con tierra en pino moviéndose los zapatos, con manos que no temían secar platos y con un corazón que, como el suyo, aún aprendía a escuchar. «Entonces escúchame, Rafael», dijo con voz firme. «No prometo melodías perfectas. A veces desafino, a veces me pierdo. Pero nunca toco sin sentir. Y eso es todo lo que quiero». Esa noche, Rafael no se quedó. Se despidió con un beso leve en la mejilla, como quien planta una semilla. Isabel lo vio alejarse por el camino de tierra, sabiendo que algo había comenzado. No un romance apresurado, no un cuento de hadas. Algo más sereno, más real, como la música que nace cuando nadie la espera. Pasaron los años con la misma suavidad con la que una melodía se desvanece entre los árboles. Isabel no buscó la fama, ni firmó contratos con grandes sellos discográficos. Rechazó las propuestas que la querían moldear, empaquetar, vender. Prefería seguir tocando a su manera, desde donde siempre había tocado, el alma. Rafael, fiel a su promesa, se mantuvo a su lado. No como sombra ni como salvador, sino como compañero. Con el tiempo, dejaron de vivir en dos mundos separados. Se construyeron uno nuevo. Entre los campos de Santa Lucía del Valle y la ciudad, fundaron juntos una escuela de música con un propósito claro:
dar voz a quienes no encajaban en los moldes, a los que sentían antes de entender. La escuela, llamada El Corazón que Escucha, creció más rápido de lo que imaginaron. Llegaban niños del interior, jóvenes autodidactas, incluso adultos que habían enterrado sus talentos por miedo o vergüenza. Allí no se enseñaba teoría como primer paso. Se escuchaba, se sentía. Luego, si querían, aprendían técnica. Pero siempre, desde dentro hacia afuera. Isabel se convirtió en mentora de muchos. No como profesora tradicional, sino como guía silenciosa. Caminaba por los pasillos descalza, escuchando fragmentos de melodías que se escapaban de cada aula. A veces se detenía, daba una sugerencia, otras simplemente sonreía y seguía. Su presencia bastaba para que todos recordaran por qué estaban allí. Cierta tarde, mientras revisaba unas partituras que un alumno había escrito de oído, escuchó una voz familiar detrás de sí. Nunca pensé que volvería aquí, y menos así. Era Julia Medina. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Su mirada ya no era arrogante. Había en ella una humildad nueva, como si los años le hubieran enseñado lo que la soberbia le impedía ver. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Isabel sin tono de juicio. «Vengo a ofrecerme como voluntaria. Quiero enseñar, pero también aprender». Hubo un silencio breve. Luego, Isabel asintió. No necesitaba más explicaciones. Sabía que la música, cuando es verdadera, puede redimir incluso a los corazones más endurecidos. Los meses siguientes fueron una sinfonía de encuentros, descubrimientos y emociones. La escuela se convirtió en un refugio, y aunque muchos sabían quién era Isabel Ramírez, la pianista autodidacta que conmovió a una generación, ella nunca se comportó como una estrella. Seguía siendo la chica del campo, la de los pies descalzos, la que cerraba los ojos para tocar. En una de las ceremonias de cierre del ciclo escolar, Rafael preparó una sorpresa. Sin que ella lo supiera, había reunido a antiguos alumnos, músicos amigos y personas que alguna vez fueron tocadas por la música de Isabel. El pequeño teatro de la escuela estaba repleto. Isabel, confundida, subió al escenario y vio tantos rostros que su pecho se llenó de calor. Rafael tomó el micrófono y dijo: «Hoy no celebramos una trayectoria ni un premio. Celebramos la honestidad, la música que no busca brillar, pero que ilumina. Celebramos a Isabel, la mujer que nos enseñó que sentir vale más que impresionar». Los aplausos fueron sinceros, largos. Isabel, emocionada, se sentó al piano. Pero, antes de tocar, miró al público y habló por primera vez desde ese lugar. «Nunca aprendí a leer partituras. Nunca estudié en un conservatorio. Lo único que hice fue escuchar. Y descubrí que cuando uno escucha el corazón, siempre hay música». Entonces, tocó una pieza suave, tejida con recuerdos, con gratitud, con amor. Era una despedida, pero también un comienzo. Cada nota era un abrazo. Cada pausa, una lágrima contenida. Y al final, no hubo necesidad de aplausos, solo silencio. Y ese silencio, como el del primer día, lo dijo todo. A veces, lo que el mundo considera debilidad es en realidad nuestra mayor fortaleza. Isabel nos enseñó que no hace falta saberlo todo para tocar el alma de alguien, que ser diferente no es un defecto, sino un regalo. ¿Y tú? Si hubieras estado en su lugar, ¿te habrías atrevido a tocar aunque nadie creyera en ti? ¿Habrías seguido el camino del corazón, aunque no hubiera un mapa? Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar esta emocionante jornada de autoconocimiento y transformación. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos. Y que nunca te falte el valor de ser quien realmente eres.